Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio el poder comunicarme con ustedes. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles alrededor del mundo por la pandemia que se desató con el coronavirus. Y es por ese motivo que hemos tenido que acudir a poder hacer estos videos y poder por estos medios abrir la palabra de Dios. Sabemos que por las restricciones que han puesto los gobiernos no nos podemos congregar, pero asimismo estamos seguros de que la palabra de Dios no está restringida. Estamos agradecidos con el Señor por ello. Estoy seguro que casi la gran mayoría de ustedes ha escuchado alguna vez la frase "mi pueblo es destruido por falta de conocimiento". Esta frase la encontramos en uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro del profeta Oseas, el capítulo 4, específicamente en el versículo 6. Es una profecía que es enviada por parte de Dios en contra del pueblo de Israel por el pecado y la inmoralidad. El pueblo de Israel estaba en una decadencia moral y espiritual. Los líderes, por medio de su irresponsabilidad, habían causado una falta de conocimiento acerca del carácter de Él en medio del pueblo. Los sacerdotes dejaron de lado el comunicar la ley de Jehová para que el pueblo pueda saber cómo comportarse. El conocimiento de esta ley era de gran necesidad porque esta era la única manera en cómo el pueblo podía ser guiado de acuerdo a la voluntad de Dios. Como castigo por haber rechazado el conocimiento de la ley de Dios, aún los mismos sacerdotes fueron eliminados del cargo. Las madres de la nación murieron debido a la participación en la ruina moral que había en el pueblo. Ahora bien, es verdad que no vivimos más en el antiguo pacto, no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero debemos de recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que dice: "Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo". Toda esta situación nos lleva a pensar en la gran necesidad que hay en nuestras vidas de conocer la voluntad de Dios. Pero no solamente de conocerla, sino de poder darla a conocer al resto del mundo. Hermanos, yo puedo decir con certeza que ninguno de nosotros desea caer en manos del juicio de Dios por desobedientes o irresponsables. Ni deseamos pasar por lo mismo que pasó el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Oseas. Bueno, yo creo que es muy probable que el apóstol Pablo también haya tenido esa misma idea en su mente. Cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Colosas, habla acerca de eso. Mi intención en esta mañana es que podamos retomar en donde nos quedamos y estudiar una vez más el libro de Colosenses. En esta mañana vamos a estar analizando los versículos 9 al 11 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Por favor, si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Colosenses. Vamos a estar leyendo los versículos 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11. Y dice así: "Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad". Oremos. Amado Padre, te damos gracias por regalarnos el privilegio de poder comunicarnos a través de este medio. Te damos gracias porque a pesar de las restricciones, nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Permítenos en esta mañana
a través de tu Santo Espíritu, conocerte, entenderte para poder obedecerte. Que tus verdades sean ancladas en nuestro corazón y en nuestra mente para poder seguir en pos de ellas, pero también para comunicar a las demás personas de este mundo. Permítenos aprender en esta mañana para poder ser de bendición para otras personas en este mundo caído. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias en ese mismo nombre. Amén. Esta mañana estaremos viendo 4 motivos que nos llevarán a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios. 4 motivos que nos llevarán a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios. Y esos 4 motivos los encontramos en los versículos que acabamos de leer. Arrancando con el versículo 9, el apóstol Pablo nos comunica que junto con sus colaboradores estaban orando sin cesar para que los hermanos en la iglesia de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y es en el siguiente versículo, el versículo 10, que encontramos nuestro primer motivo de estos 4 motivos. El primer motivo, el número 1, es que debemos buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para agradarle en todo. Debemos de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para agradarle en todo. La primera parte del versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La palabra digno, según el diccionario, dice que es correspondiente al mérito de alguien. Es algo que se hace por el mérito de la persona que lo logró. Nuestro caminar debe reflejar al Señor Jesucristo, ya que su vida es digna de ser imitada. El mérito logrado por Él es el único que ha agradado por completo al Padre. Observemos lo que dice en la Escritura. Tanto en el día del bautismo de Jesucristo como cuando estuvo en el monte de la transfiguración con sus discípulos, Dios el Padre dijo esto acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 31, el cual pueden buscar después, el apóstol Pablo, al estar en la ciudad de Atenas, en Grecia, les dice en su discurso a estas personas en Atenas que Dios dio testimonio de estar complacido con lo hecho por Jesucristo al haberlo resucitado de los muertos. Veamos lo que dice el capítulo 5 del libro de Juan, el versículo 19. Juan 5, 19 dice esto. Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es Jesucristo al que debemos de seguir, es a Jesucristo al que tenemos que imitar y obedecer en todo, porque Él es el único que complació al Padre y Él es el único que ha hecho todo lo que el Padre manda. Amados hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a imitar el ejemplo de Jesucristo y sus obras. Debemos de imitar la vida que Él vivió en esta tierra y asimismo siempre tenemos que tener en nuestra mente el buscar agradar al Padre en todo lo que hacemos. Y es precisamente con este pensamiento en nuestras cabezas que podemos pasar al segundo punto de los 4 que estaremos estudiando en estos versículos. Punto número 2. Este es el motivo número 2. Debemos de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para buenas obras. Nuestro segundo punto es que debemos de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para buenas obras. Continuando en el mismo versículo 10, la segunda parte dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué significa esto?
Como cristianos debemos de tener muy en claro lo que corresponde a cada uno de nosotros para hacer en esta vida pasajera, ya que nuestra responsabilidad no es solamente llevar fruto, como Jesús ya lo dijo: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, sino que el fruto debe de ser en toda buena obra. A lo mejor nos podemos preguntar, ¿cuáles serían esas buenas obras? ¿A qué buenas obras se refiere? Pues en las mismas palabras del apóstol Pablo, sería todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. No solamente hay que pensar en esto, sino que esas son buenas obras. Él habla de que si hay algo que tenga virtud, si hay algo digno de alabanza, él dice que en eso debemos de pensar. Pero si ese es nuestro pensamiento, eso es lo que vamos a hacer. Esas son las obras que Dios espera en nosotros. Que seamos verdaderos, que seamos honestos, que todo lo que hagamos sea en pureza, que todo lo que hagamos tenga involucrada la amabilidad. Que busquemos las cosas que son virtuosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que cada cosa que hagamos sea para que Dios sea alabado a través de nuestras vidas. Pero definitivamente yo creo que todos alrededor del mundo estamos de acuerdo que la más grande obra es la obra de la salvación del alma. Y es, creo, lo que también tenía en mente cuando habla esta oración el apóstol Pablo aquí en Colosenses. Lo que Dios espera de nosotros es que prediquemos el evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la mayor obra que podemos hacer. Esa es la obra que más le agrada al Señor. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él entregó una comisión a sus discípulos. Él los mandó a hacer una obra que sabía que iba a agradar al Padre. Acompáñenme el libro de Mateo, capítulo 20, a leer el versículo 19, en donde habla de lo que dijo y lo que encomendó, como lo llamamos, la gran comisión a los discípulos cuando Jesús fue resucitado. Mateo 20, 19, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo encomendó a sus apóstoles a ir y hacer discípulos a las naciones. La única manera, hermano, de hacer discípulos es predicando el Evangelio de Jesucristo. En el libro de Marcos, el versículo paralelo habla de id y predicad el Evangelio. Amados hermanos, sin duda alguna, esta es la razón principal que debemos de hacer para poder alcanzar esas buenas obras. Solo si llevamos fruto podemos agradar al Padre. Y recuerden, por algo hemos recibido la gran comisión a través de los apóstoles. De generación en generación se nos ha llamado a predicar el Evangelio, porque la salvación de las almas es el más grande fruto. El predicar las buenas nuevas tiene que estar en el corazón de los cristianos y es parte de la voluntad de Dios. Es la única manera que Él ha instituido para que nosotros seamos parte de la salvación de las almas. Bueno, hermanos, ya hemos visto los dos primeros puntos en esta mañana, los dos primeros elementos de por qué debemos de buscar la voluntad de Dios. El número 1 era agradarle en todo. El número 2 era tener esas buenas obras, es llevar esos frutos y tener esas buenas obras. El tercer punto de esta mañana, el número 3, es que debemos de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para crecimiento espiritual. Debemos de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para el crecimiento espiritual. El mismo versículo 10, la última parte dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere esta frase? Está hablando sobre la madurez espiritual. Es algo que necesitamos anhelar, es parte de la voluntad de Dios. Y solo llega a nosotros esa madurez espiritual
a medida que vamos conociéndole a Él. A medida que vamos conociendo el carácter, los atributos y la ley de Dios. Pero sobre todo es cuando al conocerla, la obedecemos y vivimos en ella. Yo creo que una de las cosas más duras en este mundo, aún para las personas incrédulas, es que pase el tiempo y las personas sigan actuando de la misma manera. Es muy difícil cuando una persona tiene un impedimento físico y a pesar de pasar los años sigue del mismo tamaño o sigue con la misma mente. Es algo muy duro. Y yo creo que nadie queremos algo así en nuestras vidas. Tampoco nos agrada cuando vemos a una persona que, a pesar de que tenga 20, 30, 40 años, actúe como un adolescente inmaduro. Pero es mucho peor, amados hermanos, cuando un cristiano pasa muchos años confesando a Cristo como su Salvador, dice llamarse cristiano, pero no crece espiritualmente, no llega a la madurez espiritual. Podemos decir con certeza, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, que la voluntad de Dios es que nosotros podamos llegar al crecimiento y la madurez espiritual. Acompáñenme al libro de Hebreos brevemente, el capítulo 6 de Hebreos, el versículo 1. El apóstol Pablo, o el autor de Hebreos, porque muchas otras personas piensan que no fue Pablo, pero en sí el autor de Hebreos, en capítulo 6, versículo 1, nos dice que debemos de superar lo básico y acercarnos a la doctrina de Dios, avanzar hacia adelante a la perfección, que debemos dejar de lado lo básico, lo fundamental, y debemos de buscar avanzar hacia adelante, hacia la perfección. Ahí mismo no necesitan buscarlo, pueden anotarlo. Segunda de Pedro 3:18 en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice que es necesario crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario. Es necesario. Si realmente entiendes estas verdades, podrás seguir avanzando en tu camino de conocer la voluntad de Dios. Solo si esas necesidades, si esos puntos están en tu corazón y te das cuenta que es de urgencia, podrás seguir avanzando hacia la perfección que hay en Cristo Jesús. Y por último, quiero que veamos el cuarto y último punto de esta mañana. Se encuentra en el versículo 11. El cuarto punto, el punto número 4, es que debemos de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para ser fortalecidos en su gloria. Debemos de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para ser fortalecidos en su gloria. La fortaleza de su poder no es algo físico, amado hermano, no es algo pasajero, es algo espiritual. Esta fortaleza le pertenece primordialmente a Jesucristo, a quien se le ha entregado todo el poder, y Él es el que la pone a disposición nuestra a través del Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, esta fortaleza espiritual no es para andar atando o desatando demonios, ni para andar en falsas declaraciones, ni decretar vanas locuras, sino principalmente para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas perdidas. El poder espiritual, el poder crecer espiritualmente, el ser fortalecidos en nuestro hombre interior, tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Se trata de que nosotros seamos fuertes espiritualmente en Cristo Jesús y resistir la tentación del enemigo en nuestras vidas. El más grande ejemplo es el que encontramos en la vida de Jesucristo mismo. Cuando Él fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, no respondió con una sarta de declaraciones sin sentido ni fundamento. Por el contrario,
respondió conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios, resistiendo al diablo, y como vemos en el ejemplo en la palabra de Dios, él huyó. Ahora, en ese mismo ejemplo de Jesucristo, cuando fue los 40 días y actuó de esa manera, podemos preguntarnos cuál fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado de que Jesucristo haya ahondado en la palabra, de que Jesucristo haya resistido a Satanás, de que Jesucristo haya sido fortalecido en su hombre interior a través de la palabra y el Espíritu Santo? Pues bueno, el resultado es que él volvió en el poder del Espíritu. En Lucas capítulo 4, los versículos 14 y 15, dice que inmediatamente volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y qué es lo que él hacía? Cuando él volvió en el poder del Espíritu y su fama se hacía más grande en Galilea y alrededor de toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas, dice, y glorificaba a Dios, y era glorificado por todos por lo que él enseñaba. Él no regresó en el poder del Espíritu para hablar cosas sin sentido. Él regresó en el poder del Espíritu y entró en las sinagogas para enseñar y predicar el Evangelio que Dios, su Padre, le había mandado y le había encomendado. Queridos hermanos, querido hermano, tú que me escuchas en esta hora, te animo a que hagas esto en tu vida. Te animo a que vivas estas realidades. Te animo, te exhorto a que pienses y que tu mente sea renovada a través de la palabra de Dios. Es necesario que busquemos el conocimiento de la voluntad de Dios y que seamos llenos, comparándonos en la oración que el apóstol Pablo nos habla en esta carta de los Colosenses. El apóstol Pablo no oró para que hagan milagros. El apóstol Pablo no oró para que hagan señales ni prodigios. El apóstol Pablo no oró ni siquiera por sanidad específicamente. El apóstol Pablo junto con sus colaboradores tenían una cosa en mente. Una cosa que es primordial, es fundamental y es importante en la vida del creyente. Es que podamos nosotros buscar el conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios. Esta fue la oración intercesora del apóstol Pablo, del líder Pablo, del gran hombre de Dios Pablo. Esa es la única manera en cómo podemos vivir agradándole a Dios. Ahora a lo mejor tú piensas que lo estás haciendo. Qué bien por ti. Gloria a Dios por ti, te felicito. Lo que podría recomendarte, al igual como lo hizo el apóstol Pablo, es que te analices si verdaderamente estás en la fe y que analices tu vida si bajo la lupa de estos puntos que hemos visto en esta mañana, estos elementos, si verdaderamente estás viviendo así. Por favor, no seas como el pueblo de Israel que vimos en el ejemplo del libro de Oseas. Ni tampoco seas como los de la ciudad de Atenas en Grecia, cuando el apóstol Pablo les predicó el Evangelio y les habló de la verdad. Dice que unos dijeron, otro día te escucharemos. Y otros hasta se burlaron de él. Te llamo, te animo y te exhorto a que seas como los varones del libro de Hechos, del capítulo 16 de Berea, en donde tomaron en cuenta lo que Pablo les decía y les predicaba y escudriñaban la palabra de Dios día y noche para ver si esas cosas eran verdad. Sé de aquellos hermanos que oyen y toman medidas urgentes para vivir una vida agradable al Señor. Espero que cada uno de ustedes, hermanos míos, sean como lo que dice el mismo apóstol en las Escrituras, cuando dice que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Y no quiero terminar sin antes también, si me estás escuchando, si estás viendo este video, si estás escuchando esta enseñanza y tú dices, no conozco yo acerca de este Dios, para mí es algo nuevo estas palabras, para mí es algo nuevo lo que me está hablando esta persona. Pues bueno, querido amigo, no quiero terminar este tiempo de mensaje sin pedirte que medites en la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es ese Evangelio de Jesucristo que hemos estado hablando? De que el hombre es un hombre pecador, de que el ser humano es pecador, de que todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que por cuanto hemos pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y es por ese pecado que nos ha separado de la gloria de Dios, que ahora por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, que vino y nació y murió para dar su vida por nosotros, solo en Él tienes la esperanza de vida eterna, amigo. Si hoy abres tu corazón y tu mente y crees en Jesucristo, que es el Salvador, que solo en Él hubo la perfección y que solo Él no pecó y Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, hoy puede ser el día de tu salvación. La palabra te manda a arrepentirte, a creer en tu corazón y a buscar de Jesucristo. Te animo a que nos escribas o a que le preguntes a alguna persona acerca de una iglesia en donde se practique la sana doctrina, una iglesia bíblica, una iglesia en donde puedas comenzar a congregarte y a crecer espiritualmente. Y si estás en medio de esta situación, te animo a que o compres una Biblia, o busques en línea una Biblia, o le pidas a alguien una Biblia y comiences a leerla. Hoy es el día de salvación, no mañana. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de poder leerla, de poder conocerte cada día más, de poder conocer cuál es tu voluntad. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu para poder obedecerla, para poder vivir siempre en esa voluntad. Permite, amado Padre, que esta palabra caiga y lleve fruto y que sea un fruto que te agrade. Un fruto que sea en todo lo bueno. Padre, y seguimos dependiendo de ti a pesar de esta situación. También yo quiero orar, Padre, en esta mañana por las personas que están pasando necesidad. Trae consuelo, Señor. Trae esperanza. Que ellos puedan ver que tú estás en control de todas las cosas y que tú eres un Dios bueno. Y que la mayor esperanza la tenemos en Cristo Jesús y su Evangelio. Oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias en ese mismo nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta una próxima ocasión.